Bueno, bendiciones a todos, hermanos. Espero hayan hecho la tarea. Ya me han mandado la mayoría la tarea. Espero hayan disfrutado conocer un poquito más la historia de las persecuciones romanas a nuestros hermanos del primer siglo. No fue fácil, no fue fácil. Nosotros quizás a veces nos ahogamos en un vaso de agua en comparación a lo que nuestros hermanos sufrieron. Quizás nuestra fe pensamos es lo suficientemente grande, fuerte, que es lo suficientemente robusta para enfrentar cualquier cosa, pero en verdad quizás nos falta aprender un poquito más de nuestros hermanos allá en el primer siglo y ver que ellos sí fueron probados de una manera tremenda a través de persecuciones que costaban la vida. Así que, hermanos, vamos a introducirnos hoy a primera epístola del apóstol Pedro. Vayan conmigo a primera de Pedro. Vamos a leer un poco la epístola. Vamos a abarcar el capítulo 1 hoy, si Dios lo permite. Vamos a tomar las ideas más importantes y usted también puede ir comentando. Si hay algo que le llama la atención, puede hacer preguntas, no hay ningún problema. Así que permítanme iniciar la lectura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Estos dos primeros versículos contienen mucha enseñanza, mucha teología, así que hablemos un poquito de ellos. En primer lugar, el versículo 1 habla del autor, como ya lo hemos estado diciendo, pero recuerde, aquí nos importa cómo Pedro se ve a sí mismo. Él es apóstol de Jesucristo, alguien que ha sido comisionado para una misión. A los expatriados de la dispersión. Quizás muy pocas veces nosotros ponemos atención a esto, pero me gustaría compartirlo con ustedes. ¿Dónde están estas regiones? ¿Dónde vivían los cristianos a los cuales Pedro se está dirigiendo? Entonces, vean ahí el mapa. Pedro se está dirigiendo a hermanos que están en el Asia. Por aquí tenemos Asia. Miren, aquí están las iglesias del Apocalipsis. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Filadelfia, Éfeso, la Odisea. Sin embargo, Pedro ahora se está dirigiendo a los creyentes que están dispersos, los de la diáspora en esta región. Bitinia, el Ponto, Galacia, Capadocia. Así que tenemos aquí la región donde habitaban los creyentes a los que Pedro se está refiriendo. Ok, el versículo 2 es muy importante. Dice aquí, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pregunta, ¿qué significa presciencia? Presciencia. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro con esta palabra, presciencia? ¿Qué nos quiere dar a entender? ¿Qué quiere enseñarnos? Tal vez son personas consagradas. Ok, póngale atención. Dice aquí que Pedro está escribiendo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación
del Espíritu. Elegidos, ¿quiénes? Los creyentes a los cuales se está dirigiendo el apóstol Pedro, los que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, fueron elegidos según la presciencia de Dios. La presciencia de Dios. La palabra presciencia viene del griego prognosis, que significa conocer de antemano. Conocer de antemano. La Biblia testifica que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Comprende eso? ¿Comprende eso? Que Dios, antes de que arrancara el mundo, antes de que Él creara, Él en su prognosis, en su conocimiento de antemano, en su conocimiento de las cosas, entonces Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía lo que iba a acontecer con Adán y Eva, Él ya había elegido a su pueblo, Él ya había elegido a la iglesia, y eso hace que, por lo menos en lo personal, yo tenga que pensar, Dios es absolutamente maravilloso y excede cualquier entendimiento humano, cualquier sabiduría humana. ¿Por qué? Pablo ya lo explicaba, que la sabiduría de Dios excede por muchísimo la sabiduría del hombre, tanto que llega a decir Pablo que la locura en Dios, si es que hubiera locura, es aún más sabia que la sabiduría humana. Entonces, Dios es absolutamente sabio. Dios es absolutamente Él sabe lo que ha hecho, Él sabe lo que está haciendo, porque Él ya nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí dice que Dios ha elegido a los creyentes que están en la dispersión, al igual que a usted y a mí. La palabra prognosis para muchos tiene que ver también con esta idea veterotestamentaria de conocer de una manera íntima a la persona. Así como Adán conoció a Eva. La manera de conocer a una persona, hablando hombre y mujer, la manera más íntima de conocer a una persona es en la unión íntima que tiene un hombre y una mujer. Por eso la Biblia va a denotar esta acción con la palabra conocer desde el Antiguo Testamento. Y conoció Adán a su mujer. ¿Ok? O por ejemplo, dice la Biblia que José no conoció a María sino hasta que hubo tenido a Jesús. Entonces, conocer se trata de esa intimidad. Y Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Quiere decir que así como Dios nos conoció de antemano, de una manera previa, también nosotros debemos comenzar a conocerlo de una manera más profunda. Dice aquí que Dios eligió a sus siervos según su presciencia en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En santificación del Espíritu. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que se ocupa de la santificación. Espíritu Santo. Nuestra santificación, según Pedro, depende del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra para santificarnos. Dice Efesios que la espada del Espíritu, ¿qué es?
¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra. Ahora, Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces el Espíritu Santo nos santifica para estar aceptos delante de Dios y utiliza la palabra para purificar nuestros corazones cada día, cada día. Tal parece la santificación que nosotros estamos experimentando es efectiva y veraz solo a través del Espíritu Santo. Por eso alguien me dijo alguna vez, hermano, pero ¿y qué tal esas personas que, por ejemplo, son pacientes, que tienen gozo, que dan amor, pero no han creído en Jesucristo? ¿Cómo es que pueden hacer eso? Si me dice la Biblia que esto es el fruto del Espíritu. Ah, ok. Entonces, mi respuesta sería, el ser humano, por ser creación divina y tener la imagen de Dios, aunque distorsionada por el pecado, como muchos teólogos dirían, tienen esta capacidad. Sin embargo, solo se puede llegar a la plenitud de el amor, de la paciencia, poder experimentar una fe genuina, plena, un amor fraternal, genuino, pleno, solo si el Espíritu Santo actúa en nosotros. Solo si el Espíritu Santo actúa en nosotros. Cualquier esfuerzo humano es eso, un esfuerzo humano. Tarde o temprano se cansa, tarde o temprano demuestra que no es suficiente, tarde o temprano se ve que la verdad la persona quizás no lo está haciendo de corazón. Por el contrario, cuando es el fruto del Espíritu Santo, reconocemos nosotros que no somos nosotros, sino que el Espíritu actuando en nosotros. Entonces, humanamente, no podríamos nosotros amar a nuestros enemigos. Y esta es la correcta interpretación de las palabras de Jesús. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. El cristiano que quizás es muy racional y que no comprende muy bien el actuar del Espíritu Santo, la santificación, la transformación que ocurre en el Espíritu, piensa de una manera muy racional y humana y dice, ¿cómo yo puedo amar a un enemigo, a alguien que me está haciendo daño? Escuché alguna vez decir a un predicador, nosotros somos mansos, pero no mensos. Y así hay gente que discierne las cosas de una manera muy humana. Sin embargo, las cosas espirituales han de discernirse a través del Espíritu. Así que es el Espíritu de Dios el que hace posible que nosotros podamos amar a nuestros enemigos, que nosotros podamos perdonar, que nosotros podamos manifestar el fruto del Espíritu. Así que es importante que usted vea en este versículo 2 cómo la palabra nos habla de que el Espíritu Santo es el que santifica. Y dice aquí para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí muchos católicos han querido ver en la palabra rociar la praxis del rociamiento. O sea, el bautismo es por rociamiento. Sabemos que lo que nos lava no es el agua bautismal, sino la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, en su sacrificio, y que es a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario que nosotros somos limpios. Así que cuando muchos católicos leen esta partecita de ser rociados con la sangre de Cristo, tienden a pensar a que es posible el bautismo por rociamiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será posible? El según se entiende en el griego, porque en el griego es sumergir, entonces no convence la forma en que ellos lo hacen. Ok, entonces la palabra bautismo, bautizar, pues fue simplemente transliterada.
no fue traducida. Como nuestro hermano Lamberto lo está explicando, la palabra baptizo o baptizein significa eso, sumergir. Ahora, aquí la verdad es que no está dando un pase al pensamiento de que el bautismo pueda ser por rociamiento. Por el contrario, lo que está haciendo Pedro es traer la imagen de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, lo que se hacía en el lugar santísimo, cómo el sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre de el cordero en el propiciatorio, ¿no? En el kippur, el propiciatorio. Y entonces eso aplacaba la ira de Dios. Entonces, cuando nos habla aquí, no nos está dando como pauta para que nosotros podamos bautizar por rociamiento. Por el contrario, lo que nos está trayendo a la memoria Pedro a través de esta frase, ser rociados con la sangre de Cristo, es que ahora, así como en el Antiguo Testamento, un cordero tenía que ser sacrificado y su sangre rociada para aplacar la ira de Dios, ha sido la sangre del cordero sin mancha de Jesucristo, la que ha sido rociada sobre nosotros para que Dios nos perdone de una manera definitiva, perfecta, completa. Ok, ahora entramos a los versículos del 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Palabra de Dios. Llegamos hasta el versículo 12. Solo quiero resaltar algo, hermanos. En el versículo 2. ¿Cuántas personas se mencionan ahí de la deidad en el versículo 2? ¿Cuántas personas? Ok, un solo Dios, 3 personas. La triplicidad en la unidad, el Dios triuno. Ok, 3 personas. Ahí están las 3 personas de la deidad. O sea que está el Padre, está el Espíritu Santo y está Jesucristo. Así que es importante, ese versiculito, aunque es tan corto, contiene mucho, pero mucho contenido teológico. Y si usted se detiene un poco, ahí está plasmado. Cada uno según su economía, se le llama en teología. Su propio rol en esta tarea de la salvación de nosotros, los santos, los elegidos. Así que es importante que usted pueda ver esto. Hay gente que
no cree. Ayer estaba hablando sobre el Espíritu Santo en una clase y estaba mencionando un movimiento herético del segundo siglo que se llamaba el monarquianismo sabeliano, el cual propone que Dios simplemente lo que hace es jugar roles, jugar papeles. O sea que es como que si está David Mojica, pero ahorita como que quiero ser padre, entonces me pongo una máscara de padre. Como que ya es tiempo de que ahora sea hijo, entonces me pongo la máscara de hijo y luego me pongo la máscara del Espíritu Santo, entonces ahora voy a ser el Espíritu, pero detrás de todas esas máscaras hay uno nada más. Entonces la Biblia no nos deja ver este tipo de actuar, este tipo de proceder en Dios. Por el contrario, vemos que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: las cosas que yo hago, las hago por el Espíritu. Y ahí es donde viene la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo, que no iba a ser perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces Jesucristo dice: cualquier ofensa contra mí, tranquilo, va a ser perdonada, pero contra el Espíritu no. Entonces está haciendo una distinción entre el Espíritu y él. Y en la cruz, Jesucristo está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O en el Getsemaní está diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué no vemos nosotros a Jesús diciendo, por ejemplo, Padre, pasa de mí esta copa? Y de repente él se contesta: mira, Jesús, la verdad es que no puedo ahorita, tenés que ir. Entonces, y luego cambia su voz y dice: pero está difícil esta prueba, este sacrificio. ¿Por qué no vemos ese actuar de Jesús? Porque él está haciendo una distinción, podemos verlo claramente, que él ora a su Padre y Jesús está cumpliendo el propósito del Padre. Una vez discutiendo con un unitario, les decimos nosotros, con alguien que solo cree que es más o menos una transformación del monarquianismo de Sabelio, ¿no? Bueno, estábamos discutiendo en eso, entonces yo le pregunto: ¿y en la cruz entonces Jesús a quién clamaba? Entonces dice él: bueno, pero es que Dios es todopoderoso. Jesús pudo dividirse y quedar uno en los cielos y uno venir a la tierra. Qué interesante. No vemos ningún tipo de evidencia o que esto haya pasado alguna vez en las Sagradas Escrituras. Pero si así fuera, entonces prácticamente es más sencillo creer la Trinidad que lo que él me está diciendo. Así que este versículo es importante porque nos refleja la Trinidad, cómo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan de una manera tan unida en la salvación de nosotros, de los elegidos, que la verdad solo queda sorprendernos, admirarnos, contemplar la maravilla de Dios y aceptarla por fe. Ok, dice aquí ahora en los siguientes versículos que por Jesucristo, por su resurrección, el versículo 3, nosotros tenemos una esperanza viva. Como diría Apocalipsis 1:5, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1:5. Dice ahí: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra clave aquí es el primogénito. O sea, él fue el primero de los muertos, dice ahí. Por supuesto, no fue el primero en morir. A lo que se refiere es a la gloriosa esperanza de la resurrección. Porque Cristo resucitó, es que nosotros sabemos que vamos a resucitar. Lo diría Pablo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Como los que no tienen esperanza. Tienen que acordarse que
los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es un punto de fe fundamental. Por la resurrección de Cristo, nosotros tenemos acceso también a la resurrección. La muerte, dice el Evangelio que narra Pablo en 1 Corintios 15, la muerte fue con un propósito. Dice que murió conforme a las Escrituras para perdonar nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras. Las Escrituras testificaban su resurrección también. Y esa resurrección nos da a nosotros la esperanza también de resurrección. Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios dice que si Cristo no ha resucitado, nosotros somos los más dignos de conmiseración. O sea, somos miserables. En nuestra fe somos gente que es digna de que se les tenga la lástima más rebajada. Pero la verdad es que Cristo resucitó. Y aquí dice que bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza viva es que vamos a resucitar y que vamos a gloria con Dios. Ahora dice más adelante que el fin, la meta de nuestra fe, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación. Es importante la salvación. A veces la salvación quizás la entendemos solo como vida eterna, pero la verdad es que eso todavía se queda corto. ¿Qué distinguía, hermanos, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué lo distinguía? ¿Qué lo hacía diferente a otros pueblos? ¿Qué lo hacía diferente? Que ellos tenían, por decir, leyes dadas por el Señor, y quizás los otros pueblos no vivían de una forma diferente. Y entonces ellos eran diferentes porque eran apartados por el Señor y el Señor les había dado sus leyes. Ok. Por ejemplo, en la crítica de las religiones, a nosotros se nos tilda de copiar mucho. La verdad no es así, pero les pongo un ejemplo. La verdad, las leyes no eran la mayor distinción del pueblo. ¿Por qué? Porque habían otros pueblos que tenían leyes. Por ejemplo, una de las más antiguas es el Código de Hammurabi, que se cree es prácticamente poco antes aún de Moisés y las leyes. Entonces, que tuviesen leyes no era lo que los distinguía principalmente, aunque voy a decir que las leyes de Israel absolutamente se distinguían de las leyes paganas, porque la ley de Dios en el Antiguo Testamento abogaba por una santidad que el pueblo debía obtener o practicar a través de la obediencia a la ley. Ahora, ¿qué era lo que los distinguía? Póngale atención a esto. Lo que distinguía al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era la presencia de Dios con ellos. O sea que no había otro pueblo que tuviese la presencia de Dios, que Dios caminara con ellos, que Dios lo haya elegido como su pueblo, como su especial tesoro. Producto de esa elección, por supuesto, se da un pacto que hace pacto en el Antiguo Testamento. El término también se puede traducir como alianza. Entonces, Dios encadenó a un pueblo. Dios ahora da de su presencia a un pueblo. Ahora, por supuesto, la presencia de Dios era un tanto diferente su manifestación en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, porque podíamos ver la Shekinah de Dios, que significa la presencia, Shekinah,
que descendía una vez al año en el día de la expiación en el tabernáculo. Busque esa imagen, es maravillosa. Ahí salen unas ideas gráficas bastante bonitas. No sé si era así, pero ilustra un poco de cómo la Shekinah llenaba el tabernáculo. Bueno, pero Dios había dicho que Él no puede ser contenido en un templo hecho de manos humanas, hermanos. Sin embargo, dice la palabra que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir el perdón de los pecados. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y al Espíritu Santo. O Yo creo que sea, es lo que nos diferencia ahora a nosotros, que tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. ahora, esto es diferente al Antiguo Testamento, porque Dios llegaba y se posaba o llenaba un tabernáculo y ellos lo podían. De hecho, el pueblo no quería acercarse a la presencia de Dios. Recuerden el episodio cuando Moisés está Dios en la montaña, en el Sinaí, y entonces está la presencia de Dios ahí, y ellos no quieren, y le dicen a Moisés, intercede tú por nosotros. Es que si nosotros hablamos, seguramente vamos a morir. Ah, ok. Y Moisés intercedió. Mire la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés mismo le dijo que lo dejara ver su gloria. Y la verdad no podía ver la gloria del Señor. No hay ser humano que haya visto la gloria del Señor y que haya permanecido vivo. Lo que se le permitió a Moisés fue ver como las espaldas del Señor una vez que pasó. Pueden leer eso en el Antiguo Testamento. Son historias que de verdad lo hacen meditar a uno sobre la trascendencia, la santidad y la gloria del Señor. Ahora, lo que nos distingue a nosotros es el Espíritu de Dios, que ya no viene y se posa sobre un edificio. O sea, o en un edificio, no y en un edificio. Adivine dónde está la presencia de Dios. En una casa, en un templo, pero no hecho de manos Hay humanas. nosotros. Este templo lo hizo el Señor. Dijo el salmista, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, algo que nosotros hagamos no puede contener a Dios, pero esto que Él hizo, tal parece sí lo puede contener, porque ¿quién es el templo de Dios hoy? Somos nosotros. Y Él ha hecho morar su Santo Espíritu en nosotros. Entonces, esto es maravilloso, porque el fin de la salvación, la meta de la salvación, es la salvación de nuestras almas. Y el Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto para que nosotros seamos salvos. Es la garantía, es las arras. Del Espíritu Santo se dice Pablo que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir? Arras viene del término arrabón, que tiene dos acepciones. Uno, que es garantía. Y dos, anticipo. ¿Qué quiere decir garantía? Garantía. Por ejemplo, la hermana Raquel dice, hermano, necesito que me haga un trabajo, que venga a pintarme la casa. Ok, yo voy, pero yo necesito un anticipo, ¿no? Un anticipo. El anticipo es parte del pago, pero también me da a mí la certeza de que la hermana va a darme el trabajo y que lo voy a hacer. Dios nos ha dado un anticipo de la vida eterna, el Espíritu de Dios. Mire, la iglesia primitiva es el vivo ejemplo de esto. La iglesia primitiva se movía en el Espíritu Santo. ¿Cómo una iglesia que es perseguida, que es atribulada, amenazada, sigue glorificando a Dios?
¿cómo es capaz de reaccionar en vez de con maldición, con bendición hacia quienes los persiguen y los ultrajan? Bueno, porque ellos se elevaron más allá de lo natural, fueron a lo sobrenatural, a dejarse guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo es el anticipo que Dios nos ha dado de la vida eterna, pero también es la garantía que vamos a vida eterna. Y aquí Pedro nos está diciendo que sí, el Espíritu es la garantía, pero que usted también pone su granito de arena. ¿Cuál es su granito de arena? Su fe. Su fe que debe ser probada. Lo que va a ser hallado en alabanza, en gloria, en honra, es la prueba de la fe, o sea, una fe que ha sido procesada. Ahora, el cristianismo de hoy en día no le gustan los procesos de Dios. No le gustan los procesos de Dios. La gente quiere todo fácil y de inmediato. Vivimos en la cultura de lo instantáneo. Usted tiene un microondas, mete comida a calentar, le puso un minuto y ¿sabe lo que hace la mayoría de gente? Apague el microondas antes del minuto porque quieren las cosas ya. Ahora, hay comida instantánea como las famosas Maruchan y a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque es instantáneo. Instantáneo. A veces nosotros adolecemos de una fe Maruchan. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Una fe Maruchan que no ha sido probada, ha sido el producto de algo instantáneo. Entonces no tiene los cimientos, no tiene la fortaleza necesaria para combatir y resistir el día malo, los embates de la vida, las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Recuerdo en mi juventud me invitaron a participar en una brigada médica para anotar a los pacientes, poner orden en las filas, y entonces fuimos a un lugar que aquí en Nicaragua se llama Nueva Guinea. Fuimos a Nueva Guinea y ahí pues los hermanos ya tenían organizado. Y recuerdo muy bien que nos mandaron al grupo que estábamos nosotros organizando a los pacientes y levantando las fichas médicas. Nos mandaron a traer una caja a la casa de una familia de que se congregaba, pero no todos eran miembros. El padre de familia era miembro. No sé si la esposa, pero el padre de familia era miembro. Y nos vamos con la hija mayor. Cuando vamos, traemos la caja, de repente ella se detiene en una pulpería, Aquí le decimos a las pulperías venta, una venta. ¿Por qué? Porque venden cosas. Entonces, se detiene en la pulpería y adivine qué compró. Compró un cigarro y comenzó a fumar delante de nosotros. Y como nosotros nos quedamos extrañados y la comenzamos a ver, ella y dice: yo tengo más fe que todos ustedes. Y yo me quedé pensando, ¿esta muchacha tiene fe? ¿Qué tipo de fe es que tiene? La verdad, ella pensaba que fe es pensar que Dios existe, que Jesús hizo algo. Pero como diría Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi fe, lo que yo creo, va sostenido por mi testimonio, mi vida, lo que yo hago todos los días. Entonces, aquí dice que la fe debe de ser probada para poder ser purificada. Tiene que pasar proceso. La fe, hermanos, cuando Dios te ha elegido, va a probar tu fe, te va a sacar de tu zona de confort, te va a sacar de esa zona donde no te has querido mover hace mucho tiempo. Te va a traer retos que van a implicar que usted crezca en su fe.
Porque Dios, si hay algo que le gusta, es sacarnos de la zona de confort. Allá estaba Moisés en el desierto, con su esposa, su suegro, cuidando ovejas. No, 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 no. Usted va para Libertador. Allá está Jeremías, que es de linaje sacerdotal. El hombre iba a iniciar su carrera en el sacerdocio. No, 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 no. Usted va a ser profeta. Allá está David cuidando las ovejitas. No, no, no. Usted va a ser rey. Allá estaban unos pescadores pescando. Y entonces les dijo Jesús, vengan, síganme, ustedes se van a convertir en pescadores de hombres. Hermanos, si hay algo que le gusta a Dios es sacarnos de nuestra zona de confort, pero llevarnos a lugares mejores. ¿Comprende eso? Bueno, aquí cuando habla sobre la fe, definitivamente usted tiene que saber que lo que está después de la prueba, lo que está después de la prueba de su fe, es un lugar mejor. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 5, acerca de la iglesia, vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Versículo 3. Leo, Dios habla hoy. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Leo Biblia en lenguaje sencillo. Pero también nos alegra tener que sufrir. Leo Nueva Versión Internacional. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y así podríamos leer varias versiones y la idea es que la iglesia primitiva veía los sufrimientos, las pruebas, las tribulaciones de una manera muy distinta a la de nosotros. Ellos se gloriaban y es comparable, dice aquí el versículo 2, dice que y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nos gloriamos en esa esperanza de que un día estaremos con Dios. Y dice, y también nos gloriamos en las tribulaciones, en nuestros sufrimientos. O sea, ¿cómo es eso? O sea, estás siendo tribulado, estás sufriendo, estás en prueba y te sentís animado, sentís causa de gloria, así como el ánimo que te da, voy para la eternidad a vivir con Dios. ¿Por qué la iglesia primitiva puede hacer esto? ¿Por qué no se comporta como el pueblo en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía el pueblo del Antiguo Testamento cuando era ultrajado? Sencillo, por ejemplo, tenemos salmos imprecatorios en el libro de los Salmos, donde los salmos imprecatorios son esos salmos de venganza. Señora, esto en contra de ellos. ¿Por qué la iglesia no hacía eso? ¿Por qué no decía, Señor, castigalo a esos bandidos romanos que nos están ultrajando, sometelos, castígalos? ¿Por qué? Porque según las persecuciones, habían cristianos que morían alabando al Señor. ¿Por qué? Sencillo, porque ellos estaban conscientes de que su fe estaba siendo procesada y querían ser fieles hasta el final, hermanos. Que su fe y mi fe sea procesada. No le tengamos miedo al proceso. A veces tenemos miedo del proceso. Pero una cosa sé, que en el proceso Dios no te va a dejar. No te va a dejar en el proceso. Ahí tenemos al Espíritu Santo, que es el consolador. La palabra consolador viene del griego parácletos, que nosotros, o Reina Valera, lo traduce como consolador. Y quizás la idea, cuando escuchamos consolador, es aquel que te está acariciando la cabeza. Tranquilo,
ya va a pasar, y te da palmaditas en la espalda como para que resistas. Pero la verdad, o un poquito más certera, la traducción de Paráclitos es abogado, es ayudador, ayudador. Entonces, cuando usted está en tribulación, usted tiene un ayudador, tiene un abogado, alguien que intercede. Entonces, comencemos a ver al Espíritu Santo como lo que es nuestro Paráclitos, nuestro ayudador en los momentos difíciles. Por eso estoy absolutamente convencido y seguro que no importa el proceso de tu fe, podemos nosotros vencer. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. Ahora, quiero ir terminando, hermanos, con este primer capítulo, con la idea que nos da el capítulo 1, del versículo 13 hasta el 25, que la idea central va a estar aquí. Leamos nuevamente capítulo 1, versículo 18, bueno, desde el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, mire, recuerdo que una vez estaban discutiendo unos hermanos sobre la santidad de Dios. Ahora, yo tengo que ser fiel a lo que dice la palabra. Mire, hay atributos en Dios que son quizás más relevantes que otros. ¿Cómo así, hermano? Porque muchos interpretamos a Dios como lineal, pero la verdad es cuando nos conviene, porque si fuera Dios en sus atributos, en su carácter lineal, entonces Él tendría que estar enojado todo el tiempo también. Lo que dice la Biblia, por ejemplo, es que Dios es, ¿qué? Grande en misericordia y ¿qué? Lento para la, ¿qué? Ira. ¿Cómo así? Como que pongan mi atención porque esto es importante. ¿Qué atributo resalta más? La escritura. ¿La misericordia o la ira? ¿Qué es más grande según este texto? Se repite varias veces, por ejemplo, en los Salmos y a través del Antiguo Testamento. Dios es grande en misericordia, pero tardo para él. Grande y clemente es Jehová. ¿Cuál atributo es más grande? O sea, por más grande tal vez estamos imaginando esto, pero ¿qué distingue más a Dios? ¿La ira o la misericordia? Ok. Cuando hablamos de el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, voy a hablar del Antiguo Testamento. Hay una cualidad que es indispensable que nosotros entendamos de Dios en el Antiguo Testamento, y es la santidad. Los hebreos no tenían algo así como los superlativos que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos superlativos como, si yo quiero decir que alguien es guapo, entonces nosotros decimos muy guapo o guapísimo. ¿Ok? Pero cuando se habla de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo resaltamos un atributo tan importante de la santidad? Y es el único que se resalta de la manera que voy a decir tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión de Dios, la gloria de Dios que llena todo el templo, él escucha decir a los seres vivientes, santo, santo, santo. Hay dos interpretaciones para esto. La primera es que alude a la Trinidad.
O sea que si existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces los tres son santos. Entonces, por eso se hace el hincapié de santo, santo, santo. La otra interpretación es que Dios en su santidad es absolutamente tan santo que nosotros no podemos imaginar tanta santidad. Por eso se dice que es no santo, no santo santo. Él es 3 veces santo, 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 santo. Y lo va a repetir Apocalipsis. Cuando se escucha a los seres vivientes dirigiéndose al Señor, bueno, dice santo, santo, santo. Así que hermanos, dice ahí, así como quien los llamó es santo, sed vosotros santos, porque Cristo está, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora dice aquí, versículo 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Hay algún área en su vida que no necesite de la santidad? Piénselo por un momento. ¿Hay algún área de su vida que no necesite de la santidad? ¿O todas necesitan de la santidad? En toda vuestra manera de vivir. Si usted es esposo, usted debe de practicar la santidad en su relación con su esposa. Si usted es esposa, usted debe de practicar la santidad en la relación con su esposo. Si usted es padre, si usted es madre, usted debe de practicar la santidad con sus hijos. Si usted es compañero de trabajo, usted debe de practicar la santidad de Dios. O sea, distinguirse entre el montón por su santidad. Por cómo usted actúa, por cómo usted habla. Lastimosamente, muchas veces a nosotros se nos critica que no nos distinguimos del mundo, hablamos igual que el mundo. Pocos cristianos, a veces de las iglesias de Cristo, hablan con bendición. Buenos días, que Dios me les bendiga, ¿cómo están? Qué bonito. O, por ejemplo, hay un reto en el trabajo, hay algo en la familia. Vengan, vamos a orar en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros como que a veces somos muy humanos, muy normalitos en ese sentido, y la verdad es que Dios dice que toda nuestra manera de vivir debe ser impregnada por la santidad. Lo que vemos, lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que decimos, debe ser lleno de la santidad de Dios. Allá por los años 60 o 70, creo que son los 70 del siglo pasado, se popularizó una frase que decía, "What will Jesus do?" What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y todos aquellos, porque por supuesto era un tiempo diferente, la gente sí leía su Biblia, no se imaginaban a un Jesús según su mente, sino que leían la Biblia, y entonces al hacerse esa pregunta, entonces eran confrontados en las situaciones diarias a ejercer una santidad como lo haría Jesús. Imagínense que llega una madre de familia allá al colegio, hermana, y le comienza a decir, usted que aquí subdirectora, bla, 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 y su hijo también, y su esposo también, y va a ver que lo voy a demandar. Y entonces en ese momento se le sale, decimos en el buen nicaragüense, hermanos que son de otros países, se nos sale el indio. Se nos sale la caja de lustrar. No sé qué tiene que ver una caja de lustrar con este tipo de situaciones, pero así decimos nosotros. Mira, me va a sacar la caja de lustrar. Y el caso es que el hombre natural, la mujer natural respondería, mire, y comienza. Decimos, no tenemos pelos en la lengua. Pero aquí es donde la palabra que nos está diciendo Pedro tendría efecto. Que toda nuestra manera de vivir
sea santa, sea llenada con la santidad de Dios. Y ahí donde nos podríamos preguntar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿De qué manera trataría esta mujer que me viene a tratar y que me está ofendiendo? Ay, entonces en cuanto la hermana se hace esa pregunta, recuerda la voz de Jesús que dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces, ¿entiende? La santidad que la iglesia debe de comenzar a practicar no es una santidad que nosotros llamemos o nos la imaginemos nosotros. Hoy he visto que, y esta es una crítica muy personal, existe el nuevo fariseísmo. Los fariseos se adjudicaban cierta santidad, pero su santidad era una santidad externa. Se vestían bonito por fuera, pero eran podridos por dentro. Ahora, esto es igual hoy en día, nada más que tratan de matizarlo de otra manera. Los cristianos de hoy en día, muchos cristianos son así. No reflejan santidad por fuera, pero dicen, pero yo soy santo por dentro. O sea, por fuera yo me he visto con ropa bien ajustada, bien apretada, bien cortita, transparente, me tatúo, hago lo que yo quiera con mi cuerpo. Pero por dentro soy santo, soy santo. Por dentro, miren, ustedes no saben cuán buen cristiano soy yo. Así hay muchos cristianos hoy en día. Simplemente es otra faceta del fariseísmo. La verdad, invirtieron los papeles. Aquellos eran bonitos por fuera y feos por dentro. Estos dicen son feos por fuera, pero son limpios y santos por dentro. La verdad, están en el mismo error, aparentando cosas que no son. Entonces, necesitamos nosotros comprender, hermanos, que la santidad es céntrica en la Escritura. Y Pedro nos dice que toda nuestra manera de vivir debe de ser santa. La palabra santidad en el Antiguo Testamento significa algo que es apartado y consagrado para Dios. Así que usted debe actuar en toda su manera de vivir como alguien que ha sido apartado, cortado del pecado y apartado para Dios. ¿Preguntas, hermanos, comentarios? Sí, hermano. O sea que podemos ver que el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora es pueblo de nuestro Señor Jesucristo, Él lo compró con su sangre, ¿verdad? Claro, Aunque a través del Señor también alabamos al Padre. claro. Vaya, a nosotros como pueblo de nuestro Señor Jesucristo nos vienen muchos problemas en la vida. Yo por lo menos en mi negocio me topo con un montón de problemas, máxime acá que me topo con árabes, israelitas, morenos, y cada uno con un carácter diferente y cada uno con una manera hermosa para insultarlo a uno, y uno pues se queda aguantando, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer, eso que nos pasa a nosotros es para que nosotros entendamos que tenemos a alguien o algo en quien confiar. ¿Verdad? No pasa de por gusto. El pueblo antiguo no tenía, no reconocía la gracia de confiar en algo físico, porque ellos sufrían y iban corriendo a Moisés. Nosotros sufrimos y corremos en oración a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y siempre nos sentimos confiados porque el Espíritu Santo siempre anda en nosotros y con nosotros. Nada más, hermano. Amén, hermano. Amén. ¿Otro Hermano, comentario? sí, en este caso hemos visto en este capítulo que es, en realidad es un llamado a la fe, ¿verdad? Y a la santidad en medio de las dificultades que uno pasa. En este caso, Pedro, con todo eso, ¿qué es lo que pretendía decir o qué es lo que buscaba en el fondo decir?
Ok, hermano, lo que Pedro nos está incitando a hacer es que debemos de vivir por fe, que al ser elegidos de Dios, según su prognosis, o sea, según su conocimiento de antemano, el verdadero creyente debe de vivir por fe. Y esa fe definitivamente debe ser reflejada a través de cada vivencia. Cada tribulación, hermanos, trae un escalón de fe. Recuerden, las palabras claves para entender el propósito de Pedro en esta carta es la tribulación, el sufrimiento. Así que Pedro va a animar a los creyentes a que ellos puedan resistir. ¿Y cómo lo hace? Bueno, diciéndoles que su fe, esa tribulación que están pasando, simplemente es el proceso que Dios está llevando a cabo para que su fe un día sea hallada en gloria, honra y alabanza cuando Cristo se manifieste. Ahora, no importa la circunstancia, Pedro lo que nos quiere decir es que debemos vivir en santidad. No hay un momento de la vida, una circunstancia en la vida donde podamos decir, bueno, como dicen muchos hermanos, no hagas que me baje de la cruz, dicen. No hagas que me baje de la cruz. O sea, no hay una circunstancia que haga que nos bajemos de la cruz. Siempre hay que vivir en santidad. Siempre hay que vivir agradando a Dios. Hasta el capítulo 1, entonces tenemos esta disertación del apóstol Pedro a los hermanos que están siendo atribulados y que están dispersos en las diferentes regiones que son mencionadas en el versículo 1. ¿Tenemos otro comentario, hermanos? ¿No? Bueno, hermanos, permítanme orar y esperemos el próximo viernes. Les voy a dar una sugerencia. Les voy a mandar tareita para que podamos mantenernos ocupados en la semana y podamos aprender antes de que vayamos a la clase. Pero mi recomendación ahorita es lea Pedro nuevamente. Lea primera epístola de Pedro nuevamente. Si no lo ha hecho, léala. Si ya lo hizo, vuélvala a leer. Y el próximo jueves vamos a estar abarcando un poco más, si Dios lo permite. Permítanme orar y que Dios sea bendiciendo este grupo y que podamos estar todos para el próximo viernes.